Hace 8 días hablamos una palabra muy especial que llamaba ¿cómo? Restaurando el sacerdocio. Los que fueron el miércoles conmigo, hablé de qué. Hablamos de herencia, pero toqué 2 puntos. ¿De qué? Reyes y sacerdotes. ¿Sí, amén o no amén? Ahora, quiero que entienda esto, y es que si hoy elegimos, por ejemplo, si elegimos un presidente de junta de acción comunal, él puede hacer oficios de un gobernador. Si elegimos a un concejal, puede hacer los oficios de un alcalde. Si elegimos a un alcalde, puede hacer los oficios de un presidente. Así que cuando usted conoce, mírame, la posición que Dios le ha dado, conoce, mírame, la asignación de vida, usted conoce su radio de acción. Por ejemplo, ¿cuántos hombres aquí tienen un hogar, una familia? ¿Será que usted gobierna el hogar ajeno? ¿Dónde gobierna usted? Porque Dios le dio ¿qué? ¿Qué pasa cuando usted gobierna en un lugar y en otro? Así que todos nosotros debemos de descubrir que nuestro lugar donde gobernamos. Vamos, despierta al de lado un poquito. Mire, la palabra que hoy Dios le va a dar a usted es poderosa. Se lo aseguro que sí. Le he venido hablando de restaurar. Mire, antes de Dios restaurar un lugar, restaura una persona. ¿Cuántos aquí los estudiantes de instituto bíblico, cuántos me pueden decir cuántas veces Dios tuvo que restaurar a su pueblo? Pastor Edwin, ayúdeme, ¿cuántos? Y cada vez que restauró, hijo, al pueblo, ¿qué hizo? Empezó por uno. Wow. Alguien que levante su mano aquí y le puede decir a Jesús: yo quiero que empieces conmigo. Si hay que restaurar otra vez el pueblo, si hay que restaurar un hogar, si hay que restaurar un lugar, quiero que cuentes conmigo. Amén. Así que escúchenme bien. Hoy quiero hablarles de ese lugar, porque hace 8 días hablamos de restaurar el sacerdocio. El miércoles hablé de la operación de un rey y de un sacerdote, que todavía tenemos mucho por hablar. Todavía no lo hemos hablado solo en una parte. Pero hoy vamos a hablar de restaurando a Sión. Restaurando Sión. Pastor, ¿y qué es Sión? Si no he podido restaurar ni mi hogar, no hemos restaurado la vereda, no hemos restaurado el municipio, ni siquiera la nación donde vivimos, ¿cómo vamos a restaurar algo que no conocemos? A ver, diga: toda persona llamada por el Espíritu tiene una asignación y un campo espiritual. Ay, 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 vamos, tambulla al de lado, dígale: el venir a la iglesia no es que tengas una silla marcada. Usted no pertenece al listado de consolidación de una iglesia. Vamos, dígaselo. Usted no hace parte de un equipo de trabajo dentro de 4 paredes. No. Ese tipo de cosas las usa un pastor para liderar un campus. Pero el Espíritu Santo de Dios, mírame, le da a cada persona que es engendrada por Él, le da un campo espiritual. Óigame bien, porque yo no vengo a hablarles para que ustedes cumplan con la cuota de venir a la misa, porque yo no doy misa. Mire al de lado, por favor, mírelo, dígale: usted tiene un campo espiritual. Otra vez, búsquese otro, porque parece que el de lado está muy incrédulo. Mire hacia atrás, hacia otro. Dígale: usted tiene un campo espiritual. Pero yo le hago una pregunta y no me conteste a la carrera como un loco. ¿Cuántos de los que me acompañan esta mañana conocen su campo espiritual? Porque todo campo tiene un perímetro. ¿Y qué es el perímetro? Por ejemplo, si usted va donde Don Sisto dice: yo tengo un pedazo de tierra allá arriba en La Esperanza. Ese es un ¿qué? Un campo. Ahora, ¿cuál es el perímetro? Don Sisto tiene tantos metros, porque no lo podemos decir, ¿no? Tantos metros cuadrados donde él es dueño. Es decir, que él no anda abonando ni cogiendo café donde el vecino, sino que lo hace ¿dónde? En su perímetro. Ahora,
cada campo que tiene un perímetro, lo he venido enseñando repetidas veces, tiene un ambiente. Por ejemplo, si usted va arriba, donde, ¿puedo tomar su ejemplo, Sisto? Si usted va arriba, es más fresquito, ¿no? Allá rico el clima, no hace tanta calor que acá. Si vamos a la finca de Juan, tiene otro clima. ¿Alguien más aquí? Usted dice, pastor, en la finca mía. Pero esta semana quería subir donde don José, y precisamente esta semana me hicieron llorar en una clínica. Literal, serio. Porque este brazo no lo podía subir. Me llevaron de un quiropráctico. Allá conocí nuevas lenguas. Pero sé que allá hay otro ambiente. Y cada ambiente tiene un clima. Aló. Lo mismo es en lo espiritual. La misma cosa es en lo espiritual. Por favor, dígame que me están entendiendo algo. Así que escúchame bien. Estoy dando una introducción para que ahora puedas leer la palabra y entender el mensaje del Señor. Y Dios a cada uno de nosotros nos dio un campo espiritual. Y ese campo espiritual en la Biblia se denota como duro, pastor. ¿Alguien más? Lo acabé de decir. Se llama Sión. Sión, ¿cómo se llama? Pastor, ¿cómo así? ¿Una canción? Sión, diga conmigo Sión. Otra vez. Otra vez. Pastor, yo poco he oído acerca de eso. Está predicando algo raro. No, ya lo vamos a leer en la Biblia. Cuando usted entiende, cuando Dios llamó al rey David, mire lo tremendo, y es lo que quiero que usted abra su entendimiento un poco. Cuando Dios llama al rey David, David tenía un rey antecesor, el cual había extendido sus dominios por la influencia que él tenía de su poder y su espada. Era un tipo alto, fuerte para pelear. David era igual, de peleón, y creo que hasta más peleón. Pero a diferencia de Saúl, que fue el antecesor de David, a David es que Saúl conquistó muchas cosas terrenales, pero David, mírame, conquistó el campo espiritual. Por eso usted va a encontrar que en el libro donde más se habla de Sión es en los Salmos, en las escrituras de David. Así que escúcheme, el rey David, para poder gobernar en la tierra, descubrió que Dios le había entregado una asignación en el campo espiritual. ¿Cómo le llamamos nosotros, o cómo lo llamaron los hombres de Dios a través de la historia? Porque quien descubre ese lugar espiritual a profundidad es David. Muchos profetas hablaron también. Si lo vemos en tiempos de Moisés, Moisés lo llamó de un nombre. ¿Cómo? Diga conmigo, su presencia. No le dijo luego Moisés a Dios, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Así que esta presencia de Dios no solamente es el roce que usted siente en su piel, o eso hermoso que usted siente cuando adoramos, cuando ministramos, hace parte del mover de la gloria de Dios. Pero la presencia, mírame, usted hace presencia donde es que honrado. Dios no va a hacer presencia en su casa si usted lo deshonra. No espere que su casa tenga la atmósfera de Sión, la atmósfera espiritual, si su casa deshonra a Dios. No espere, mírame, que Dios esté en su finca, en su empresa. No espere que Dios vaya en su carro, vaya a su negocio, si usted deshonra a Dios. Se lo voy a decir más fino para que le duele el pellizco. Tome la mano que está al lado. Dígale, Dios conoce las empresas, las fincas, los negocios, y Él sabe de qué lugar viene lo que le pertenece a Él. Así que nosotros necesitamos tener entendimiento en el campo espiritual. Lo hemos llamado siempre presencia, pero David lo conoció como una ciudad. Aló. Y luego se habla de Sión no solo como una ciudad, sino como una nación. Pero ¿por qué hablamos hoy de restaurar a Sión? Levante su mano y reciba esto, por favor. Porque cuando tengo el poder y la autoridad de hablarles esto, y es que muchas de las personas
no entienden, mírame, que el campo espiritual llamado presencia o Sión para usted, el mayor responsable de cuidar eso es usted mismo. Escúcheme bien, tenga su mano y reciba, por favor. Ahora, el diablo no es el que le puede destruir Sión a usted, porque el diablo no tiene poder para entrar allí. Cuando hablo de restaurar Sión o presencia, hablo de que usted mismo se encargó de destruir el lugar espiritual que Dios le había entregado. ¿Sabía que el hombre ha sido durante tiempos el promotor de la destrucción en la tierra? ¿Por qué cree que hoy está más acabada la capa de ozono? ¿Por qué cree que hay calentamiento? Porque los hombres derriban montañas, destruyen, explotan minas, porque su poder es ¿qué? El dinero. Las grandes compañías arrasan con los tesoros porque tiene afanes. ¿Por qué? Escúcheme bien, ábrame su oído. Sión es también una montaña que tiene un tesoro. Por eso también habla del monte de Sión. Aló. Y mucha gente va al monte de Sión a quitarle cosas al monte, pero nadie siembra en el monte. Por ejemplo, en los permisos para poder cortar un árbol, don José, una de las cosas que hay que hacer es ¿qué? Dinero. Pero para que haya el permiso hay que resembrar más árboles del que se corta. ¿Sí o no? Hoy en día pues los sinvergüenzas quieren eso. Pero para que pueda usted cortar un árbol, la política hoy es que resiembre. Ahora, yo le doy una pregunta. En el campo espiritual, porque nosotros somos arrebasadores, nosotros llegamos y ¡fua! ¿Han visto la gente en cosecha? Ellos llegan y ellos cogen esos árboles, los menean, le arrancan. ¿Por qué? Porque el interés de ellos es cuidar su árbol. No, el interés de ellos es que entre más kilos cogen, más plata llevan. Por eso los cosecheros, mírame, van de paso, no les importa el árbol. ¿Sabes cuántos cosecheros llegan a un lugar de estos? ¿A una iglesia? Muchos. A veces, mire, usted no se deslumbre, familia, porque esto esté lleno de gente. Porque a lo mejor muchos de ellos son ¿qué? De esos que andan con la mochila al hombro. Andariegos, listos para ir de una iglesia a otra, y ellos solo andan buscando temporadas y agarran y se llevan. Y nosotros, los que sabemos cuidar el árbol, cuidar el ambiente, cuidar de su pastor, cuidar de los equipos, cuidar de hasta la silla, nosotros cogemos con suavidad, con cariño, porque amamos lo que hacemos. Estamos abonando, estamos limpiando. Pero el cosechero llega y ¿qué? Y muchos de nosotros pensamos que el campo espiritual, escúcheme, no se agota. Dios nunca se acaba. Pero la Biblia dice, mírame, que los cielos sí pasarán. Hay cosas en el campo espiritual que sí tienden a desaparecer. Ay, por Dios, quisiera que usted me entendiera. Hay cosas en el campo espiritual que tienden a desaparecer. Por eso usted ve ministerios llenos de cosas especiales por unas temporadas, y ellos fueron arrebasadores en el campo espiritual, pero nunca sembraron nada en el campo espiritual. Le voy a regalar una experiencia propia que me enseñó el Señor a mí. Quizás no otros, ¿no? Y no con eso no estoy diciendo que yo soy el super, no. Pero yo aprendí esto. Cada vez que voy a una era que no es la mía, es decir, una iglesia, lo primero que yo hago es sembrar en ese ministerio. Porque de esa manera yo descubro, mírame, que quien va a un lugar no va por los tesoros, sino que va como un sembrador. ¿Sabe cuántos ministros van de aquí para allá de los que a usted le gusta y le encanta? De esos que lo hacen sentir bien y dice, poderoso. Pero esa gente nunca te abona. Esa gente no ora por ti, no ayuna por ti. A ver, ¿cuántos aquí les gusta el ganado? ¿Qué pasa eso cuando usted ha metido un poconón de terneritos? Eso se ve lindo el campo, ¿no? Pero cuéntele 3 meses
¿Y qué hace el ganado? Hay que cambiarlo ¿de qué? De pastos. Diga conmigo, Dios le gusta hacer cambios. Porque escúcheme, en el campo espiritual también se agota. ¿Usted sabe cómo mido yo a un líder en la iglesia? Que yo poco uso la palabra líder. Yo lo mido cambiándolo de asignación. Y ahí me doy cuenta cuánto amaba la asignación que yo le había dado. ¿Sabes cuántas veces cambié a María Fernanda de campo? ¿Cuántas veces has cambiado de campo? Muchas veces. Cuando más iba floreciendo, ¡pra! Nunca la dejé cosechar, siempre la enseñé a sembrar. Si ustedes le preguntan a Mafe, omita que sea mi hermana, la mujer de Dios que estoy levantando. Pero ahora sí quiero que leamos la palabra de Dios, porque usted piensa que yo no le estoy hablando palabra de Dios porque no he leído la Biblia. Vaya a Zacarías. Muchos pensaron, vamos a leer los salmos, vamos a leer. No, vamos a leer al profeta Zacarías. Y como hoy la niña Vanessa, que siempre me toma los apuntes, no me tomó los apuntes. Hace falta uno, ¿no? Se mal acostumbra uno al buen servicio que brindan los muchachos. Zacarías capítulo 8, el versículo 3, lo vamos a leer en la Reina Valera. Y ahí como está sentadito, porque voy a leer seguido, así que puede quedarse allí. Así dice el pastor. Así dice ¿quién? Yo he restaurado a... Espéreme, lea ese pedacito otra vez. ¿Quién está hablando de restauración? ¿El pastor? Ahora, ¿cómo se llama la palabra esta mañana? O sea, ¿quién está más interesado en restaurar el campo espiritual? Gente de aquí va a salir. Yo ya voy a terminar. Por primera vez en su vida van a oír al pastor predicar corto. ¿En serio? Sí, yo me lo propuse. Porque quiero que ustedes piensen en la tarea que les voy a dejar. Amén. No quiero ser más de... y usted viene, se cae, moquea y luego pinza en pedrea. No, eso no tiene sentido. Sigo. Y moraré en medio de aliento de Dios. No, hay que levante la mano, reciba, por favor. Moraré en medio de su casa. Es lo que está diciendo el Señor. Moraré en Timaná, en Elías, en Pitalito. Moraré en la familia Liscano Cuellar. ¿Cuál familia va a morar el Señor? Dice, moraré y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad. No. Mi amor, usted y yo creamos. Debería hacerse conmigo acá adelantico usted, pastora. ¿Será llamada ciudad de qué? Vamos, levante su mano porque quiero que reciba esto. Va a ser llamado este lugar, lugar de la verdad. Y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de... Ahora, me cree que Sión es una ciudad, pero también es una nación y también es un monte. Ahora, ¿será que una ciudad cabe en un monte? ¿Sí o no? ¿Una nación cabe en un monte? No. Hay que perímetros. Así que hay gente que tiene influencia espiritual para cierta capacidad. Y esa capacidad no la da usted. Por eso, agarre la mano y que está la, dígale, si usted tiene un ministerio, no se autopromocione. Es la peor estupidez que puede hacer. No es que yo soy apóstol. No es que yo soy profeta. ¿A quién le corresponde saber si usted es profeta o no? ¿A quién le corresponde ponerlo en un lugar y decir, ese es mi pastor? O a usted. Yo conozco gente que se promociona. Yo puedo poner en mi face profeta Elionai Liscano, apóstol del Señor Jesús. ¿Lo puedo poner? Suena lindo. Pero ¿qué pasa si yo hago un anuncio tan poderoso y cuando viene la gente, y usted no es que es profeta, usted no es que es apóstol, usted, ¿a quién le corresponde la promoción? Vamos, diga, a mí me corresponde la adoración y a él le corresponde la promoción. Levante su mano. Aquí hay gente de ciudad espiritual
Por favor, ábrame el entendimiento. Aquí hay gente de qué? Aquí hay gente, mírame, de nación espiritual, pero aquí hay gente del monte espiritual. Por eso Jesús, pudiendo afectar en los pueblos, pudiendo afectar en toda la nación, Él afectaba siempre en un monte. Porque en el monte no te acompañan muchos. En la ciudad te acompañan los que quieren promocionarse contigo. En la nación acompañan los que tienen su propio interés de gobierno. Pero al monte solo van los que quieren, mírame, tener intimidad con Dios. Por eso Dios, mírame, a diferencia de los demás reyes, Dios eligió a David porque lo vio primero, ¿dónde? En un monte. Ay, Dios, mírame, si Dios ve tu arduo trabajo en lo escondido, en lo oculto, allá donde el ojo humano no te ve, allá el Señor te va a calificar para después colocarte en el perímetro de la ciudad y luego en la nación. Hay alguien que entienda, levante su mano y diga: Señor, con entendimiento. No lo repita como un loro, a ver, créanlo. Pero diga conmigo: Dios, en lugar de llevarnos a la ciudad primero, antes de promocionarnos a toda la nación, el Señor decidió que aliento de Dios naciera en un monte. Entonces yo, no, usted no está conmigo, Dios, alguien que esté conmigo. Mientras que estoy en el monte adorando, el Señor me pondrá en la ciudad y luego me pondrá en la nación y luego en las naciones de la tierra. Ningún ministerio empezó en las naciones. Un ministerio que Dios no puso sí puede empezar en las naciones, porque empieza por la puerta de atrás. Un verdadero ministerio comienza en la intimidad, comienza en lo pequeño. ¿Sabía usted que el mismo Dios a veces permite que mucha gente no venga? Dios permite que tú te sientes y veas las sillas vacías, y Él mira tu actitud. ¿Cómo está tu corazón? Si tu palabra o lo que haces determina para la gente. Por eso el fracaso de los ministerios de alabanza o los equipos de alabanza es que la sacan del estadio cuando está lleno. Pero cuando hay dos o tres, ay. ¿Por qué razón? Porque la gente no está sudando, no está brincando, no está saltando. Aló. ¿Tú sabes dónde Dios promociona a alguien en sus finanzas? Cuando agarra un pedazo de papel, un cuaderno, y escribe, y entre esas primeras líneas dice: darle a Dios lo que es de Dios. Dios sabe tu cuaderno, conoce tu contabilidad. Mírame, pero yo quiero el poder, la fama, la riqueza. ¿Y sabe algo? En lo natural, en el campo natural, Dios le dio el poder de hacer riquezas. Pero escúchame, el problema de la gente es hacer riquezas en el campo natural, pero no saber manejar el campo espiritual. Porque escúcheme, hoy el dólar sube y baja. Los yenes, las libras esterlinas, los euros, todos cambian. Pero escúcheme, jamás la gloria y la presencia de Dios cambia. Por eso los hombres de Dios no valemos por los dólares o por la bolsa del momento. Los hombres de Dios tenemos un valor, mírame, que en la historia jamás pasará. Los hombres y mujeres de Dios, escúcheme, son bien apetecibles ahora y en el futuro. ¿Por qué cree que hablamos tanto de David hoy, si quizás ni siquiera tenemos las costumbres de ese tiempo? Las costumbres, mírame, pasaron, la vida natural de cómo vivían en esa edad. Pero si algo se ha preservado por generaciones, era la actitud del rey en el campo espiritual, llamada la adoración. Óigame, tu liderazgo va a pasar. Tu dinero, tus escrituras, e incluso hasta tu matrimonio un día se disolverá con la muerte. Pero la gente, mírame, te recordará por cómo te moviste en el campo espiritual que Dios te dio. Yo no quiero que me recuerden como un pastor que hacía cosas bonitas y chéveres. Yo quiero que el cielo me recuerde. ¿Por qué razón? Porque ninguno de ustedes, mírame, va a votar por qué tan grande o pequeña sea mi corona.
En cambio, Él tiene preparado en el campo espiritual una corona especial para mí. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén. Nunca lea la Biblia a la carrera. Sepa entre líneas qué te quiere decir Dios. Lo que Dios está diciendo es: mírame, aunque los ancianos pudiesen estar listos para la muerte, yo prefiero preservarlos cuando la atmósfera es correcta. Cuando Dios, mírame, ¿hay alguien aquí mayor de edad, tercera edad? Levanten la mano. Si Dios, mírame, si Dios está diciendo, dice: yo he decidido que los ancianos todavía caminen. ¿Por qué? Porque cuando hay un lugar que tiene presencia de Dios, en Sión, hasta las fuerzas físicas se recuperan. Tome la mano del que está al lado y dígale: hoy muchos jóvenes están muriendo, pero en la presencia de Dios, los ancianos, porque tienen una madurez y una forma diferente de ver la vida con Dios, Dios les va a preservar la vida. Cada cual con bordón en su mano por la multitud de que. Dígale: ¿sabe que es tan hermoso estar en Sión? Sostener tu campo espiritual, que el mismo Dios conoce hasta el pedazo de palo donde te vas a apoyar. Dios, a alguien le estoy diciendo: mírame, si sabes restaurar tu campo espiritual, no te preocupes por la pensión ni por la vejez, porque Dios ya está profetizando acerca de tus años, de tu vida. Y en las calles de la ciudad estarán llenas de ¿qué? Cuando yo leo esto, sé cuánto aman los jóvenes y cuánto no. Porque si Dios te está diciendo que muchachos y muchachas estarán en las calles, yo le acabé de decir que cada persona tiene una asignación, un perímetro, una área. Mientras que yo hablo, la gente de alabanza debería estar acomodando al perímetro que Dios le dio. La gente de consolidación estaría acomodando. La gente que trabaja para Dios. Le voy a mostrar algo poderoso. ¿Quiere recibirlo? La actitud del pueblo escondió siempre la mano de Dios. Dios no tiene problema con meterse en una cueva como un oso hibernante y esperar a que tu invierno pase. Porque Dios ama a la gente que tiene carácter, que tiene potencia, que quiere más. Por eso muchas veces, escúcheme bien, reciba esto. Muchas veces vas a ver en la palabra de Dios que cada vez que Dios quería ausentarse del pueblo, ¿sabe qué hacía? Se ausentaba con el hombre de Dios. ¿Le doy una clave o no? Cada vez que el hombre de Dios no te quiera dar la cara, cada vez que el hombre de Dios no te conteste el teléfono o no quiera volverse a sentar a comer contigo, pregúntese cómo está tu relación con Dios. Tan chicanero, pastor, usted verá cómo lo toma. Yo sé lo que tengo. ¿Sabe por qué a veces Dios cambia a sus hombres de Dios de geografías? Por las culturas de los pueblos. Yo amo Cascajal, amo Timaná, le hemos invertido como no se imagina. Pero yo no tengo problema con irme a hibernar con mi Dios. Pastor, es fuerte lo que está diciendo, sí. Porque a la gente le gusta seguir su costumbre. Por eso a veces Dios se ausenta cuando la religión es más fuerte que el reino. Porque el reino de Dios no tiene que ver con las culturas. El reino de Dios se puede meter en una persona e irse a vivir en una montaña, como lo hizo, escúchame, con Abraham. Dios no tiene problemas con meterse en su reino en una barca, con una familia nomás y olvidarse del mundo entero. Dios no tiene lío con meterse con una familia pequeña y olvidarse que existe una nación. ¿No me creen? Lea la Biblia. Por eso aparece: y se acordó Dios. ¿Sabe a veces quién le recuerda a Dios? El hombre de Dios. ¿Se la suelto más profunda o no? Muchas veces, escúcheme, léalo por la palabra. Cada vez que el hombre de Dios pasaba necesidades y le pedía a Dios, Dios le proveía lo que él quería. Pero en las necesidades del hombre de Dios, mírame, estaban las respuestas de su pueblo. Espéreme, escúcheme. ¿En serio, pastor? En las necesidades del profeta Elías,
estuvo la bendición de una viuda. Y escúcheme, y en la lluvia tardía de toda una nación. En las necesidades de un profeta como Eliseo, las ciudades se estaban comiendo a pedazos. ¿Tú no crees que eso movía el corazón de Dios? Que los niños se lo estaban comiendo unos a otros. La gente comía caca de paloma. ¿Lo ha leído o no? Léalo, lo invito a que lea la palabra. Y Dios no sentía nada por ese pueblo. Pero cuando el profeta abrió la boca, en 24 horas Dios decidió bendecir la ciudad. Escúchame, lo que yo le estoy diciendo a usted es más serio de lo que usted piensa. Lo que yo le estoy diciendo a usted, escúcheme, es que Dios, mírame, Él tiene su campo espiritual y se lo ha dado a sus hombres y mujeres. Y solo, escúcheme, lo entienden los que se apasionan y aman. Por eso a muchos se les ha destruido Sión. ¿Usted cree que ustedes tendrían la actitud que tienen si Sión estuviese en pie en sus casas? Mira al que está al lado y dígale: tienes que restaurar tu lugar secreto. Y tu lugar secreto no se restaura pidiendo a Dios para la comida, para las cosas, ni se restaura solo con Señor, perdóname. Él ya te perdonó hace 2000 años en la cruz, no lo olvides. El lugar secreto se restaura, mírame, con adoración. Así dice Jehová de los ejércitos: si esto parecerá maravilloso ante los ojos del remanente de este pueblo, en aquellos días también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Deme el siguiente. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone. Levante sus manos, porque este texto no aparece esta mañana solo para hablar de ti. Israel, que está bajo ataque, dice el Señor, está bajo mi mano. ¿Cuántos han orado por la nación de Israel? Muchos se levantarán contra Israel, pero no prevalecerán, porque Dios cuida de ellos. Ahora, si Dios cuida de ellos, no cuidará de usted. Y los traeré y habitarán en medio de, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. En verdad, diga conmigo, en aliento de Dios para las naciones. Los traeré y habitaré en medio. Levante sus manos allí. Diga conmigo: Señor, gracias por la justicia y la verdad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: esfuércense vuestras manos, los que oíd en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento de la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. No estamos hablando de las 4 paredes. Porque antes de estos días no... Levanten su mano, levanten su mano. Escuche lo que dice el Espíritu Santo a través de su palabra. Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre, ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba. ¿A causa de qué? Y yo dejé a todos los hombres, cada cual. Míreme. ¿Quién permite incluso los problemas entre naciones? Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre te va a separar el uno del otro. Pero me impacta tanto esto. Dice el Señor: porque antes de estos días no había ¿qué? Mira al de lado y dígale: quizás nadie, ningún hombre te pagó a ti conforme a lo que tú querías. Pero dígale: no será paga de hombres. Vamos, dígale: no será paga de hombres. Vamos, dígale: no será paga de hombres, sino que esta vez será paga de Dios. Dios te pagará más de lo que el hombre puede pagarte. ¡Ey, casa!
aliento, Dios te pagará más. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados, dice Jehová los ejércitos. Siguiente. Porque habrá simiente de qué? Duro. ¿Simiente de qué? Oh, sharababa. Y la vid dará su fruto. ¿Y dará qué? ¿En dónde? Y los cielos darán qué? Y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Escúcheme bien, escúcheme. Usted está ofreciendo una ofrenda de pan. Téngala con las dos manos, porque usted ya está ofreciendo algo. Cuando usted no tiene que ofrecer, usted levanta las manos. Cuando usted tiene algo que ofrecer, lo pone. No, espérese. Téngalo, ofrézcalo a Él. Yo lo recibo, pero tiene que recibirlo Él. Mira, ¿qué es un remanente? Diga, algo más pequeño que el pueblo. Otra vez, ¿por qué a veces Dios reduce el número? Para hacer algo selecto. Vamos. Simplemente Dios reduce la cantidad. ¿Por qué? Porque Dios no va a derramar su bendición y no le va a entregar potestad en el campo espiritual a todos los que un día tienen la mano adentro y otra afuera. Tengo noticias para ustedes. Mientras que muchos se devuelven, ustedes se les abrirá los cielos, se les abrirá la tierra y le dará la lluvia y el fruto a su tiempo. Dice, y haré que el remanente de este pueblo posea. Levante su mano y diga, yo soy ese remanente, esa cantidad reducida, la cual va a recibir no la paga de los hombres, sino la paga del cielo. La paga del cielo, la paga del cielo. Dios te va a pagar bien, Shara. Y sucederá que como fuiste en maldición, usted debe de entender esto, don Sisto. Los hombres de aquí, las personas de aquí, ¿sabe qué dice el Señor? Un día fuiste maldición, es decir, un día fuiste pecado, porque todo lo que es pecado se convierte en maldición. Un hogar que está en pecado no está en bendición, está en maldición. Pero el Señor dice, oh, escúcheme, un día fuiste maldición entre las naciones. Oh, casa de Timaná, oh, casa aquí de Aliento, un día ustedes fueron maldición entre la casa de Judá y la casa de Israel. Así os salvaré. ¿Y ahora qué? Seréis bendición. No temas, Aliento, mas esfuércese vuestras manos. ¿Qué está diciendo el Señor? Lo que un día fuiste para maldición para la tierra, ahora yo te convierto en bendición. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice de Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí. Ahora deme el siguiente. Así al contrario he pensado hacer bien a esta casa, dice el Señor. He pensado hacer bien a esta casa. Coma del pan. He pensado hacer ¿qué? No temáis, dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? No temáis, no temáis, no temáis. No temáis. No temáis. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad, cada cual a su prójimo. Juzgad según la verdad, y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Siguiente. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Así que ustedes, si tenían situaciones con su prójimo, más le vale que las arregle. Para que restauración tienes que arreglar con tu prójimo.
vino a mi palabra de Jehová, Sharababa, diciendo, escúchame. Cuando Dios te hable, haga caso. ¿Qué dije? Haga caso. Le acabé de dar una palabra de restaurar. Solo di una parte. Usted verá si Dios quiere que le suelte el resto de la palabra. Usted va a restaurar el lugar que Él te asignó. No vas a volver a descuidar el lugar que Él te asignó. Esta semana para otros es San Pedro y su vagabundería. Para ustedes, los que quieren hacerlo, es una semana de santificación, de purificación, de presencia, de búsqueda del Señor. No le voy a decir qué va a hacer. Usted simplemente verá si saca un tiempo y ayuna, si se levanta a la madrugada y ora, si vuelve. Usted verá, porque yo no voy a ser un robot, voy a ser una iglesia espiritual, porque Dios prometió que va a bendecir a este remanente. Así que remanente pequeño, prepárese para recibir lo que Dios promete, porque si algo no es Dios, es mentiroso. Él es poderoso, glorioso, pero Él jamás miente. Y si Él dice, voy a restaurar a mi remanente, a mi pueblo pequeño, a mi manada pequeña, entonces es un sí y un amén.